Amados jóvenes, amadas hermanas y hermanos en el Señor, tenemos para hoy una palabra como base que está en Juan capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hasta aquí. Muy amada juventud, desde el corazón transmitirles la alegría de poder compartir también este servicio divino junto a vosotros, y la palabra juntos pareciera quizás que no corresponde en este momento porque estamos conectados a través de la tecnología, pero hace unos instantes hemos hecho la oración con nuestros hermanos en Uruguay, que están allí en Uruguay, con nuestros hermanos que están en Brasil, y entonces deseamos vivir esta hora como si estuviéramos todos juntos. En realidad, nunca hubiera pensado hace quizás un poco menos de un año, cuando mirábamos sobre este día, pensábamos en una jornada y en un servicio divino de juventud anual que tenía la intención de ser realizado desde Uruguay, desde el predio de la Caballada, porque allí también se cumplen en este año 10 años que comenzaron las jornadas de juventud. Y entonces eso es lo que estaba planificado, pero muchas veces nuestra agenda no es la agenda del Padre, y entonces tomamos la agenda del Padre tal cual Él la permite, y mirando en esta palabra que ha colocado nuestro apóstol mayor, también Él nos ha dicho, el plan de Dios no se cancela, Cristo viene y hacia aquí queremos mirar, y entonces aprovechando esta posibilidad es que estamos ahora conectados con Uruguay, conectados con Brasil, desde aquí de Argentina, y volqué este sentimiento comunicándome con nuestro amado apóstol mayor, y él me envió su corazón, sus deseos de abundante bendición para este servicio divino y también la actividad de la jornada virtual que está luego del servicio divino. Y entonces yo quiero que cada uno de nosotros pueda recibir una muy, pero muy cordial bienvenida con este saludo del apóstol mayor a este servicio divino anual de juventud. Y quisiera también dedicar unos minutos, como quizás se realiza también ahora habitualmente en cada servicio divino de juventud, no necesariamente en todos, pero a la lectura bíblica de un texto que está en Juan, el capítulo 8, los versículos 31 al 36. Nuestra hermana Daniela entonces dará lugar a esta lectura. Por favor, Daniela. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. Como dices tú, ¿seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Muchas gracias. Amada juventud, esta lectura que ha hecho nuestra hermana Daniela termina diciendo: seréis verdaderamente libres.
Y cuando uno escucha los diferentes conceptos de libertad que tienen las diferentes personas, hay quien dice, para mí la libertad es hacer exactamente lo que yo deseo, sin límites, sin restricciones. La libertad es ser independiente de todo. La libertad es no tener en cuenta absolutamente nada más lo que yo quiera hacer. Y este es un concepto que muchas veces nosotros escuchamos, pero si nos detenemos en este concepto y pensamos en este concepto llevado a la sociedad que nos toca vivir, claramente sería complicado vivir en una sociedad donde el concepto de libertad es decir, hacer lo que yo quiero, no tener en cuenta absolutamente nada, sin considerar lo que el otro también está viviendo. Suele decirse que nuestros derechos llegan hasta donde comienzan los derechos de los demás. Es posible, hay gente que vive con este criterio, hay gente que entonces se desarrolla de esta manera, pero tenemos que también pensar o analizar cómo estos viven esta libertad, una libertad que no tiene en cuenta al prójimo, una libertad que piensa solamente en la propia persona, una libertad que quizás podrá tener muchos contactos, pero hay que pensar cuántos amigos, una libertad que quizás pueda tener un cierto afecto virtual, pero no sé si amor. Y entonces es un concepto que muchos manejan en este tiempo. Hay otro concepto quizás de libertad, y es aquella libertad que nos permite convertirnos en aquello que nosotros deseamos ser. Y esta libertad suena un poco más interesante, ¿no? Este concepto de libertad nos da otra perspectiva, porque cuando nosotros decidimos una meta, que es muy importante en nuestra vida, tener una meta. ¿Y por qué es importante? Porque al tener una meta sé qué camino tengo que tomar, hacia dónde quiero ir, qué es lo que esto va a implicar, cuánto es el esfuerzo que voy a tener que hacer, cómo me tengo que preparar para ello. Y claramente sé entonces qué camino tomar. Cuando no tengo una meta ni siquiera sé a dónde quiero ir, no sé qué camino quiero tomar. Y por lo tanto se dice que cuando no sé qué camino quiero tomar y no tengo una meta, voy a llegar al lugar que no esperaba. Como hijos de Dios, sea en el bautismo, en el santo sellamiento, en la confirmación, nos decidimos por el Señor. Y entonces es hermoso, si podemos mantener esta decisión en este punto que fue tratado en el servicio divino de juventud anterior, en ese voto de la confirmación, donde nos decidimos por Cristo. Y entonces allí podemos decir, Cristo nos hace libres para poder convertirnos en aquello que queremos ser. Y tomando este pensamiento decimos, bueno, ¿qué queremos ser? Si me he decidido seguir a Cristo, quiero alcanzar su imagen. Si me he decidido por Cristo es porque quiero ser parte y heredero del reino que Dios nos ha prometido. Si me he decidido por Cristo es porque quiero ser bendición para todos aquellos que me rodean. Si me he decidido por Cristo, también, quizás dejando un poco la parte teológica, quiero ser feliz en la vida y quiero buscarlo también en este camino. Y entonces Cristo nos hace libres para que podamos ir desarrollando poco a poco ese camino en cada uno de estos conceptos, pero no nos obliga, nos da el libre albedrío, nos deja la decisión a cada uno de nosotros y nos invita a poder entonces transitar este camino. Y entonces, ¿cómo hacemos para alcanzar esa imagen de Cristo? Porque puede sonarnos un poco difícil el camino. Él nos dijo que debíamos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y a veces nos preguntamos, bueno, pero ¿cómo hago esto? Nos dio también el cómo hacerlo, la regla de oro. Brindale al otro aquello que vos querés que el otro te brinde a vos. Y quizás esto nos lleve entonces a una reflexión.
¿Cuándo sufro? ¿Cuáles son las cosas que me duelen? ¿Cuáles son las cosas que me preocupan? ¿Cuáles son las cosas que me lastiman? Entonces, cuando uno comienza mirándose en uno mismo todo aquello que no le hace bien, todo aquello que le produce un daño, todo aquello que le produce una tristeza, comienza a reflexionar. Entonces, esto que a mí no me hace bien, me produce un daño, una tristeza, un sufrimiento, también le produce esto mismo al prójimo. Y entonces cuando se dan las condiciones quizás para tomar una decisión, colocar una palabra, utilizar una red social para expresar una opinión o el camino que fuera, pienso, si esto me hace mal a mí, también le hace mal al otro. Y ahí comenzaremos entonces poco a poco a ir aprendiendo a transitar a través de esta muy simple regla de oro el camino que el Señor espera, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, mirarnos primero nosotros para poder brindarle al otro aquello que desearíamos para nosotros. Una regla simple, pero que debe ser aplicada cotidianamente. Y es hermoso mirar hacia Cristo, y cuando uno mira hacia Él buscaba la unidad con el Padre y buscaba la unidad con aquellos sus discípulos y les pedía también que puedan ser uno, y oraba por ellos para que pudiesen ser uno. Y entonces este es el otro punto. Queremos transitar ese camino de la unidad. Y quizás podamos decir, en los 6 países del área de Apóstol de Distrito, tenemos culturas diferentes, tenemos idiomas quizás diferentes, acentos diferentes. En esas culturas diferentes quizás miramos la vida de diferente manera, comemos de diferente manera, nos vestimos de diferente manera, y uno puede decir, pero ¿cómo podemos ser uno en esto? El camino es mirar a Cristo. Y entonces tenemos que aprender a vencer esas diferencias que nos unen, ser una sola cosa sin fronteras, hermanos. En esa unidad sin fronteras queremos trabajar. Y lo he vivido en los viajes que me tocan, tenemos diferentes formas, diferentes culturas. Hay veces uno dice, bueno, yo no me vestiría como se viste mi hermano, o yo no comería aquello que mi hermano come. Esto no es unidad en Cristo. Unidad en Cristo es mirar hacia Él, y en Él entonces aprender poco a poco todo lo que el Evangelio nos va enseñando y proceder conforme Él procedería. En su sentir, en su personalidad, en cómo Él hablaría, cómo Él actuaría. Entonces es mucho más fácil el camino de poder transitar juntos, sin que nuestras diferentes culturas, nuestros diferentes idiomas, nuestros diferentes pensamientos o visiones de la vida nos lleven, sino mirando hacia Cristo, entonces podemos ser una sola cosa. El primer punto del cual hablamos, es decir, en esta meta que nos proponemos, es decir, ser igual a Cristo. El segundo punto, el poder alcanzar el reino de Dios. Y en esto uno puede decir, pero para alcanzar el reino de Dios, ¿qué es lo que Dios me pide? Me pide que sea limpio, sin manchas, que sea puro, que sea humilde. Y uno dice, pero ¿cómo hago esto? Porque cada uno de nosotros tiene sus errores. Estamos intentando transitar este camino que nos lleva hacia el reino del Señor, pero cometemos errores. Y Dios nos dice, mira, si tenés un corazón puro y si sos humilde, si podés reconocer todo aquello que necesitas cambiar, yo te doy de mi gracia. Y Él nos invita una y otra vez a su altar, a que podamos buscar entonces de la palabra, y que en esa palabra podamos ir aprendiendo poco a poco qué es lo que debemos ir cambiando en nuestra vida. Corazón puro, humildes, bienaventurados los de limpio corazón. Así nos transmitió nuestro Señor Jesucristo, y entonces queremos trabajar sobre ello y acercarnos a la gracia y aceptar de esa gracia y comenzar nuevamente cada vez que Dios nos llama a su casa. Y entonces podemos decir, bien, me preparo para ello, sabiendo que hay un canto que entonamos que dice, todo aquello que falte Dios lo va a dar. Él está mirando nuestro esfuerzo, está mirando nuestro sentir, está mirando nuestra decisión. Y hacia ello queremos entonces mirar. El tercer punto del cual hemos hablado en nuestro camino hacia la meta, el poder ser una bendición.
¿Deseamos ser bendición? Como en una oportunidad recuerdo que un siervo de Dios le preguntaba a los niños en la escuela de religión qué es lo que querían ser. Estas preguntas que solemos hacer a veces los mayores, bueno, ¿qué querés ser cuando seas grande? Y quedó impactado este hermano cuando una de nuestras hermanas le dijo, yo quiero ser bendición. Dios permita que en tu corazón y en el mío esté este sentimiento, poder ser bendición para todos aquellos que nos rodean. Pero para esto entonces tenemos que prepararnos con la palabra, con los sacramentos, tratar de buscar esos 2 primeros escalones, es decir, quiero ser igual que Cristo, quiero entrar en el reino de los cielos. Y a partir de ahí, entonces el sentimiento de poder ayudar a todos aquellos que nos rodean en ser parte de la comunidad, en ser parte de que tu don y el mío podamos colocarlo al servicio de Dios y del prójimo, con alegría, como dice nuestra misión, servir a Dios y al prójimo con alegría, sentirnos una parte de ello, entonces formaremos parte del cuerpo de Cristo. Y no veremos a la iglesia como una institución, sino veremos aquel cuerpo donde hay veces cuando creo que nos ha ocurrido a todos, nos lastimamos un dedo y sufre todo el cuerpo, hermanos. Entonces viviremos en la ayuda a aquel que está sufriendo y quizás en la tristeza, el que está triste, trataremos de ayudar, pero en la alegría de vivir la comunión de los hijos de Dios. Y Dios nos invita a poder ser bendición, en primer lugar en la comunidad y luego también en todo aquello que nos rodea. Colocar este sentir, nuestros dones, servir al Señor para intentar seguir ese camino de la bendición. Y entonces no será una obligación servir a Dios, será una necesidad del corazón para poder disfrutarlo, para poder desarrollar nuestro sentimiento siendo uno con Cristo. Y así entonces, no importa dónde nos estemos desarrollando, en qué país o qué idioma, seremos un solo sentir con Jesucristo y esto es lo que Él nos invita. Nos invita a que nuestra vida en Cristo pueda ser exitosa. Exitosa en alcanzar todo aquello que nos hemos decidido a convertirnos, en qué queremos ser. Él quiere ayudarnos en esto. Y dentro de esos puntos hemos hablado también de encontrar el camino para una vida feliz. Y uno dice, bueno, ¿cómo transito ese camino? Cuando transitamos el camino del Evangelio y de la ayuda bajo la palabra y de los sacramentos, Dios no nos da felicidad. Dios nos enseña y nos da bendiciones. Él nos enseña cada miércoles, cada domingo, cada servicio divino de juventud, cómo debemos administrar las bendiciones que Él nos brinda. Y las bendiciones de Dios significa la ayuda de Él en nuestra vida, sea que estamos viviendo una circunstancia, sea que estamos viviendo una alegría, sea que estamos transitando una situación no esperada o sea que estamos transitando una situación planificada, un proyecto de vida. Él quiere darnos su ayuda, quiere darnos de su bendición. Nos enseña en cada servicio divino cómo administrar esta bendición. Y entonces cuando administramos correctamente la bendición de Dios, vamos a querer ser uno en Cristo, vamos a buscar todo lo necesario para alcanzar el reino de los cielos, vamos a buscar ser bendición en que nos rodea. Y una persona así es atrayente, tiene carisma, es buscada, es respetada, es creíble, es amada. Y entonces nos brindaremos para vivir esta vida feliz con todos los que nos rodean. Y no tendremos temor al compromiso, porque estamos mirando hacia Cristo. Desearemos entonces transitar el camino y muchas veces también, amados jóvenes, en aquello que toca, no tendremos temor a relacionarnos, no tendremos temor al matrimonio, no tendremos temor a la familia, porque estamos mirando en ello también la ayuda y la bendición de Dios. Y entonces cuando en una relación está Cristo en el medio, está para bendecir. Cuando miramos a Él en uno y otro sentido, Él está para bendecirnos. Y entonces en este camino queremos transitar. Dios nos invita a que podamos decidirnos por transitar este camino, para poder alcanzar la imagen de Cristo, para poder alcanzar el reino de los cielos junto al Padre, para poder ser bendición en nuestra vida, para poder tener una vida feliz con todos aquellos proyectos que deseamos. Dios va a querer ayudarnos, Dios va a querer conducirnos, pero nos tenemos que decidir a buscar esta guía y Él no va a obligarnos. Dios no es un Dios coercitivo, es un Dios de amor, es un Dios que quiere
ayudarnos a transitar este hermoso camino, y entonces podemos decir que libertad es cuando nos convertimos en lo que queremos ser con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo, que nos hace libres. Esta hermosa palabra que nos dio nuestro apóstol mayor al inicio del año: Cristo nos hace libres y en Él queremos quedar. Amén.